amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Perspectivas CDMX. Les saluda Luis Eduardo Velázquez, director del diario y semanario digital Capital CDMX. Como ustedes saben, en este espacio nuestros compañeros periodistas Arturo Páramo, Alberto Cuenca y Ernesto Osorio polemizamos sobre temas coyunturales. Sin duda, en estos días la coyuntura en la Ciudad de México se ha vuelto el tema de la seguridad, sobre todo porque la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ha tomado la decisión de hacer campaña con el tema de la seguridad. Ella, según sus datos, según sus cifras, asegura que la seguridad va muy bien en la Ciudad de México. Ella refiere algunos datos como el de que se redujeron los delitos de alto impacto en un 58%. Asegura también que la Ciudad de México es más segura que otras ciudades como Nueva York, como Los Ángeles. Y lo dice porque, según ella, en la Ciudad de México, cuando asumió el poder, se asesinaban a 5 personas al día y al día de hoy solo se asesinan a 2 personas al día. Esa es la estadística con la cual la jefa de gobierno nos quiere convencer de que la Ciudad de México es una de las más seguras del mundo. Y quien le ha dado réplica a este mensaje que parece más de campaña ha sido el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Eso nos hace pensar en que quieren colocar en la agenda la percepción de que la seguridad va muy bien y es uno de los grandes logros de la 4T. Se entiende que el presidente tenga esta necesidad, sobre todo porque la peor crisis que está enfrentando en su gobierno es la de la inseguridad. Y claro, si volteamos a ver la capital del país y la comparamos con cualquier otro estado de la República, efectivamente la Ciudad de México es la más segura. Sin embargo, eso no quiere decir que estemos bien en materia de seguridad. Y hay muchos hechos que lo demuestran. Días después de que la jefa de gobierno presumiera esta ciudad segura, a una persona la balearon y le intentaron despojar de su automóvil en Avenida Revolución. En esta semana se registró en la colonia Roma el homicidio de 3 personas, 3 abogados, en su despacho por parte de un criminal que entró y realizó un ataque directo contra los abogados. Esa es la realidad que se vive en la Ciudad de México y hay otras estadísticas que hablan de el alza del robo en transporte público, sobre todo en la zona oriente de la capital del país, y vemos otros hechos de mucha violencia también en la zona de Tláhuac, por ejemplo, muchas denuncias en esa zona. Y hay algo que hay que también señalar, que es que Claudia Sheinbaum omite de su análisis el tema de los feminicidios, un tema que ha crecido en su gobierno en comparación con el gobierno anterior, cuando dicen no se contabilizaban estos hechos. Entonces, esa es la realidad y ese es el debate y la coyuntura que tenemos en Perspectiva CDMX. Vamos a escuchar qué opinan nuestros compañeros periodistas y para ello vamos a darle la palabra a Arturo Páramo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues el tema de la seguridad pública en la Ciudad de México tal vez sea el más apasionante del que se pueda hablar. Vamos primero a ver de qué se trata. La zona metropolitana del Valle de México está conformada por cerca de 22 millones de personas. De esos 22 millones, 9 viven en territorio de la Ciudad de México, el anterior Distrito Federal. Ahí, de acuerdo con datos oficiales, están activos alrededor de 80,000 policías. Si tomamos en cuenta que la mitad de ellos trabajan y la mitad descansan, entonces estaríamos hablando de que a diario, en cualquier momento del día, hay alrededor de 40,000 policías que están resguardando la seguridad en la Ciudad de México. Estos parámetros son los más altos del país. No hay otra ciudad en México que tenga tal cantidad de policías, y cuando se hace la división por los habitantes, pues la tasa de policía por cada 100,000 habitantes es la más alta del país. Pese a ello, en la capital del país, creo que voy a compartirlo con todos los que participamos en este podcast, no nos sentimos seguros.
La verdad es que la vida de un capitalino transcurre en la toma de acciones para sentirse seguro, para dotarse a sí mismo de seguridad, toda vez que la que brinda el Estado pues deja mucho que desear. Todos ponemos una cerradura, ponemos una cámara de vigilancia, tomamos el transporte público que está vigilado, el metro, el metrobús, los trolebuses. Tratamos de evitar el transporte público que no está vigilado, como los microbuses, las peceras. Tratamos de tomar rutas de transporte que sean un poco más seguras. Muy rara vez, si tenemos la posibilidad, vamos a caminar solos en una calle oscura por la Ciudad de México. La verdad es que la sensación que tenemos los habitantes de la capital dista mucho de lo que se muestra en una gráfica, pues en una encuesta hecha por el gobierno, en unos indicadores, son números muy fríos. La verdad es que en la Ciudad de México se sigue sufriendo y padecemos personalmente de robo de autopartes. También existe el carterismo en toda la ciudad, en todo el transporte público. Basta ver a los policías que están en Metrobús y en el metro recomendándole a la gente que cuide sus cosas. Lo hacen porque evidentemente existe un problema. Existe el robo también en transporte público, es asfixiante para la gente que no puede optar por otro modo de transporte. El robo a casa habitación persiste, sobre todo en zonas de clase media. La extorsión es algo que está sumamente difundido en la Ciudad de México por parte de bandas del crimen organizado. El narcotráfico sigue operando en la capital del país. La verdad es que por donde se le vea es solamente un discurso. Para los que vivimos aquí, además, es un discurso muy vacío el que la autoridad capitalina, secundada por la Presidencia de la República, estén intentando hacer creer que vivimos en una ciudad segura. Lo que también llama mucho la atención es que la ciudadanía que tiene esta sensación de inseguridad ya lo está demostrando en las encuestas, con la caída de la jefa de gobierno en las preferencias o en la popularidad que tiene de acuerdo con las encuestas más recientes. La verdad es que no, la Ciudad de México no es con mucho ni la más segura del país, ni la más segura del continente, mucho menos la ciudad más segura del mundo. Para ello están las ciudades europeas del norte de Europa, para ello está Canadá, están algunas de Estados Unidos, están evidentemente Australia, están las inglesas, en fin, hay muchísimas ciudades que sí pueden presumir de ser sumamente seguras para sus habitantes, pero aquí, la Ciudad de México, definitivamente no lo es, y es un tema que han pasado, que persiste la sensación de inseguridad. Pasan y pasan jefes de gobierno, autoridades, y no hay manera de que los capitalinos vivamos en paz con nuestra propia ciudad, porque siempre estamos cuidándonos de nosotros mismos y de la gente que está dedicada a delinquir en la capital. Gracias, Arturo Páramo, por tu perspectiva muy amplia. Conoces muy bien la ciudad y sabes que no se puede hacer un eslogan así de fácil de decir que la Ciudad de México es la más segura o una de las más seguras del mundo. Es una mentira enorme, porque dista mucho de la realidad que viven todos los capitalinos, como bien lo comentaste, en el transporte público. Vamos ahora a escuchar a Ernesto Osorio, director de Gaceta Ciudadana. ¿Qué tal, Luis, amigos de Capital CDMX? Bueno, pues en absoluto, por supuesto que no es la Ciudad de México la más segura de todo el mundo. La forma en la que se interpretan los datos que elabora el gobierno de la ciudad y la Fiscalía de la Ciudad de México para mostrar pues un aparente abatimiento de la inseguridad, pues es muy obvio. Sucede lo mismo que a nivel federal. Sin embargo, sí hay que reconocer que a partir de que Omar García Harfuch está al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, existe una percepción distinta de quienes nos cuidan. No falta pues el granito en el arroz, el pretito en el arroz, pero creo que en su mayoría la policía va pues cada día mejorando un poco mejor su imagen y también el desempeño que tienen en las calles, que es en donde importa. Quizá a lo mejor en lo que señala el gobierno federal en homicidio doloso tengamos un abatimiento de este delito, pero a nivel de calle, pues los ciudadanos seguimos siendo víctimas del asalto en el metrobús, en el metro o igual en la vía pública. Creo que también el tema de las extorsiones sigue siendo, pues, a la luz de lo que se publica en
en la revista Proceso y en Animal Político esta semana, pues un caso que se debe de tomar muy en cuenta, porque las extorsiones es una realidad y quizá ahí está la explicación de por qué el comercio informal se encuentra en aparente alianza con el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Hay un pacto de paz entre las organizaciones criminales y el gobierno de la Ciudad de México para que no exista pues lo que había venido sucediendo, una serie de ejecuciones a los líderes del ambulantaje que se frenaron justamente cuando se llegó a negociar. Y esto pues ha sido posible gracias, como decía, pues al trabajo que hace la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Así que no le vengan con el cuento de que la Ciudad de México es una de las más seguras del mundo, no es cierto. Y las estadísticas, pues yo le invito a que revise las estadísticas que se publican en Estados Unidos sobre la seguridad en las principales capitales del mundo. Gracias, Ernesto Osorio, por tu perspectiva. Hay que ver las cifras en el mundo para ver qué tan cierto es lo que dice Claudia Sheinbaum, pero también hay que repasar nada más la prensa nacional. Día con día reporta hechos de violencia y de inseguridad en la Ciudad de México, los cuales parece que la jefa de gobierno simplemente no observa. Vámonos ahora con la perspectiva de Alberto Cuenca, reportero de Capital CDMX. Hola Luis, hola amigas, amigos de Capital CDMX. Creo que es evidente, ¿no? Es de sentido común llegar a la conclusión de que la Ciudad de México no es la más segura del mundo. No frente a ciudades de Europa o de Estados Unidos, ¿no? Hacer una comparación así nos lleva siempre a una respuesta negativa de que la Ciudad de México jamás lo será. Menos cuando vemos hechos como el asesinato de 3 personas en un despacho de la colonia Roma, ¿no? O disparos a una persona que viaja en su automóvil en Avenida Revolución para quitarle un reloj a plena luz del día, ¿no? Siendo las 2 de la tarde. Eso no demuestra para nada que la Ciudad de México sea la más segura del mundo. La percepción obviamente de los ciudadanos en el metro, en el metrobús, en las calles, a bordo de un taxi, es de inseguridad, ¿no? Nos estamos cuidando todo el tiempo de quién va a nuestro lado, porque no nos sentimos para nada seguros, no nos sentimos para nada protegidos ni respaldados por la autoridad. Sabemos que la policía, aún dentro de los cuerpos de seguridad persisten muchos de los vicios, de las malas costumbres y de las malas conductas que han generado o que son el sello de la policía preventiva, por ejemplo, de la policía de tránsito, la corrupción, la exigencia de moches para librar una multa de tránsito, por ejemplo. Entonces, aunque se presuma una preparación de los cuerpos de seguridad, que se presuma la existencia de la Universidad de la Policía, de nuevos cadetes que salen de esa institución, de una renovación de los cuerpos policíacos, pues aún así la Ciudad de México es tan grande y tan grandes sus problemas que es demasiado descabellado decir y presumir que es la ciudad más segura del mundo, porque ni por asomo estamos en una situación cercana a eso, desgraciadamente. Gracias, Alberto Cuenca, por tu perspectiva. Ni por asomo estamos a los niveles de seguridad de otras partes del mundo. En la Ciudad de México se vive, y no solo es un hecho o un acto de percepción, se vive la inseguridad, sobre todo en la zona oriente de la capital del país, y a pesar de que los gobiernos de oposición han hecho algunos esfuerzos por también cerrar las fronteras de la delincuencia y generar mayor seguridad, pero es un fenómeno al que se le tiene que poner más atención y sobre todo atender lo que tiene que ver en materia de crimen organizado, porque como comentaba Ernesto Osorio, y así lo publicó la revista Proceso, hay un grave problema de extorsión en toda la Ciudad de México. Ya no es un hecho que se genere solo en el centro histórico de la Ciudad de México, sino es en toda la capital del país, y no es un hecho menor.
Gracias a todos los que nos escucharon en este episodio de Perspectivas CDMX. Se despide de ustedes Luis Eduardo Velázquez, director del diario y semanario digital Capital CDMX. Abrazos, no periodicazos.